Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, y están ubicados a solo 3 kilómetros del aeropuerto. Visítalos ya. Y gracias a la clínica Neurobienestar Salud, donde la neurociencia y el bienestar emocional se encuentran. Son especialistas en neuropsicología, psicología clínica y psicoterapia, en adultos, adolescentes y niños. Bienvenidos a Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. ¿Alguna vez te has preguntado si tu bienestar emocional puede tener un impacto en la forma como te proyectas al mundo? O quizás, probablemente alguna vez has dicho de ti misma que no eres capaz de lograr algo o que no tienes las suficientes habilidades o que simplemente no puedes hacerlo. Bueno, hoy vamos a abordar en Café con Karel Podcast un episodio que hemos titulado La importancia del bienestar emocional en tu marca personal. Y para ello tenemos de invitada a la licenciada Liz Robles. La licenciada Liz Robles es conocida no solamente en nuestra provincia, sino también en todo lo ancho de la República de Panamá. Tiene vasta experiencia en los medios de comunicación y además es locutora profesional. Liz, bienvenida a este espacio de Café con Karel Podcast. Gracias, Karel, de verdad muy contenta. Me siento muy honrada por esta oportunidad, muy feliz de poder llegarle a toda tu audiencia, también con un tema tan bonito, con un tema tan importante y muy interesante que sabemos que a muchas les va a ayudar bastante. Me encanta y como cada uno de los episodios me gusta mencionar que este espacio realmente es posible por el corazón generoso de cada una de las invitadas que se desprenden de su tiempo en su ocupada agenda y que creen en este proyecto para que sean un vehículo o un instrumento para todas ustedes que están del otro lado de la pantalla. Liz, porque te cuento un poco, este podcast nació con el hecho de poder llevar información valiosa a las mujeres. En el camino sé que también hay caballeros que se nutren de estos episodios, pero estamos emocionadas de que cada una de nuestras invitadas son mujeres y que aparte de que son mujeres tienen un mensaje importante de apoyo a todas las demás que están del otro lado de la pantalla. Y en este caso, cuando estábamos pensando un poco sobre qué tema traíamos en los próximos episodios, surgió en el equipo hablar de marca personal, porque a veces pensamos que la marca personal probablemente es algo que tiene que construir alguien más, probablemente la persona que está en los medios de comunicación, quizás la persona que ha estudiado como tal en las aulas universitarias, pero muy pocas veces pensamos o creemos, quizás por el desconocimiento, que la marca personal realmente es lo que somos. Así Y es. cada uno de nosotros lleva una marca, ¿no? Y para mí fue mucho más revelador cuando empecé a investigar un poco de que realmente nuestras emociones juegan un papel importantísimo en cómo nosotros nos estamos proyectando al mundo y por tanto cómo esa marca personal está comunicando. Y en virtud de eso, Liz, me encantaría hacerte la primera pregunta que apertura este episodio. ¿Cómo crees que influyen las emociones y el autoconocimiento en la construcción de esa marca personal? Aunque yo no sé, porque la experta eres tú, si primero ilustramos a la audiencia qué es marca personal, porque estoy partiendo del hecho de que la audiencia lo sabe y capaz no. Ok, muy bien, interesante. Es importante saber que marca personal es un conjunto de lo que somos, de nuestras habilidades y de nuestra experiencia. Entonces, el conjunto de todo esto es lo que realmente hace lo que es nuestra marca personal. ¿Y por qué todos tenemos acceso a una marca personal? Porque todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades y todos en algún momento tenemos experiencia en alguna área en específico. Y el punto es, ajá, ¿y cómo hago que esto lo proyecte como una marca realmente? Y es poder darnos a conocer en eso que somos fuertes, que son nuestras fortalezas, en eso que nos apasiona, poder comunicarlo y sacarle entonces ese beneficio, incluso ayudando a otras personas también de ser posible. Y me parece sumamente interesante, Liz, porque hablabas de que marca personal la tenemos todos y me encanta mucho la definición que hace Jeff Bezos sobre lo que es marca personal. Él dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente y eso me lleva a reflexionar lo que acabas de decir sobre los talentos. Todos estamos comunicando algo
Que seamos más conscientes o menos conscientes de eso es otra historia, ¿no? Pero siempre estamos comunicando algo. Y aquí yo creo donde se entrelaza las emociones y el autoconocimiento, ¿no? Que era un poco la pregunta. Así es. ¿Cómo se entrelaza justamente eso, las emociones y el autoconocimiento en cómo nosotros estamos proyectando nuestra marca personal? Totalmente. Como mencionas, realmente todo comunica. Desde cómo nos vestimos, cómo nos proyectamos, todo manda un mensaje, positivo o negativo, dependiendo de cómo nosotros, pero todo empieza adentro, cómo nosotros nos sentimos. Pero ¿cómo vamos a hablar de nosotros o cómo vamos a comunicar si previo no nos conocemos? Si previo no sé cuáles son mis fortalezas, incluso cuáles son mis debilidades. Si no tenemos esa conexión con nosotros mismos, es muy difícil tener la seguridad para proyectar realmente lo que somos. Nos va a ser muy complicado, que de hecho vamos a estar mandando un mensaje que realmente no es lo que somos. Y a veces las personas se quedan con un mensaje que no es coherente porque te pueden ver un ejemplo en las redes sociales con fotos perfectas, con una vida perfecta, pero realmente tú, a puertas cerradas, realmente vives otra vida. Vives en depresión, vives con mucha ansiedad o vives muy triste y realmente no es congruente y no importa qué proyectas hacia afuera si te estás engañando a ti mismo. Entonces es tan importante poder conocernos realmente cómo somos, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestros límites, nuestros sueños, nuestros temores, porque todo eso forma la base de lo que soy y como sé lo que soy y me conozco, eso simplemente es lo que voy a proyectar en la línea de la verdad, sin tener que vivir de apariencia, sino realmente desde mi comodidad con lo que soy, poder entonces proyectar lo que soy realmente. Qué interesante porque eso me lleva a reflexionar un poco sobre la frase de sentirnos cómodos en nuestra propia piel. En el episodio anterior donde tuvimos de invitada a la licenciada Yajaira Martínez, que estuvimos hablando sobre los silencios que hablan, cómo prevenir las personas que se quieren quitar la vida, ella nos mencionaba justamente lo que acabas de decir, Liz, que a veces en las redes sociales proyectamos una imagen un tanto perfecta, pero realmente a puertas cerradas se viven emociones realmente intensas o incluso hasta depresión, ¿no? Y me encanta escucharte decir eso porque a veces creemos que el tema de salud mental o de bienestar emocional solamente es un tema para el gremio de la salud y realmente el tema del bienestar emocional está en todas las aristas de la vida, ¿no? Y no quisiera seguir adelantando este episodio sin antes agradecer a Aranjuez Hotel, quien amablemente nos ha cedido sus instalaciones para poder grabar este episodio de esta segunda temporada de Café con Karel Podcast. Liz, pensando un poco en las respuestas que nos estás compartiendo, me surge la pregunta sobre el miedo al rechazo y la inseguridad. ¿Será que eso realmente es a veces lo que nos juega en contra para no dar ese paso de querer construir nuestra marca personal de manera intencional o de manera consciente? Sí, por supuesto. Yo creo que muchas personas tienen esa parte de decir, uy, ¿y si hago esto? ¿Y si dicen de mí? Y si vemos el y si, realmente es a un futuro que realmente no está. Entonces, a veces vivimos realmente únicamente pensando en qué van a hacer las personas. Incluso tú puedes saber que puedes estarlo haciendo correctamente, pero vienen pensamientos y tú dices, ay, ¿y si no les gusta? Entonces a veces las personas terminan cediendo a lo que son por realmente, según ellos, a- eh, em, Con de- placer, quizás. complacer, agradar, agradar entonces a otras personas, pero estás renunciando a lo que tú eres. Y realmente lo bonito sería que tú te mantengas firme en lo que tú eres y que con eso quien quiera y quien debe estar en tu camino va a aceptar lo que eres y lo que no, bueno, perfecto. Simplemente no lo aceptan, pero tú sigues adelante, realmente con lo que tú sabes que eres. Entonces, todo empieza, como mencionaba al principio, adentro, o sea, esa fortaleza, ese autoconocimiento que tú tienes para mantenerte realmente en esa esencia, para que no cambie. Y qué interesante, Liz, porque quizás hoy por hoy hablamos mucho de la palabra autoconocimiento y quizás para personas como tú que trabajan en el medio lo tienen muy bien definido el concepto, pero cuando hablamos de marca personal, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos en autoconocimiento? Ya nos diste una pista, valores, por Valores. ejemplo. ¿Qué otras cosas más están dentro de esa cajita del autoconocimiento? Todo lo que son tus talentos, tus capacidades y lo que tú sabes que eres bueno. A veces, como mencionabas antes, uno piensa que marca personal solamente para un profesional de un medio de comunicación, pero si trabajas en un banco,
si eres un psicólogo, si eres un abogado, eres experto en algo, hay algo que te apasiona. O si trabajas en una empresa y estás en tu oficina, eres experto en algo, algo se te hace fácil. Desde por allí ya tú te puedes dar a conocer en tu ámbito, ya seas abogado, cualquier profesión que tengas, decir, oye, esta persona es experta en esto. ¿Qué persona? Con nombre y apellido, que sería entonces ya tu marca personal, porque hay otros que lo que hacen es que hacen una empresa con otro nombre y tú lo representas, pero hay otros que son ellos mismos, dicen yo mismo voy a hacer mi empresa con mi nombre y te das a conocer por eso que tú eres excelente, eso que te apasiona, esa fortaleza, pero si no conoces cuál es tu fortaleza, no sabes cómo sacarle realmente provecho. O si no sabes cuál es tu debilidad, tú dices, bueno, por aquí no me voy porque no es mi fuerte. Me gusta, pero no es mi fuerte. Voy a irme por este que sí es mi fuerte y donde detecté una debilidad, pero que tiene que ver con lo que me apasiona o el ámbito, entonces soy intencional y me voy a perfeccionar más en esta otra línea, ya sea con leyendo un libro, yendo a conferencias, siendo intencional de repente en un diplomado, en algún curso, en algo que fortalezca eso donde tú detectaste una debilidad. ¿Para qué? Para seguir creciendo y poder ser ese todo completo que nos lleve a que nuestra marca personal siga en avanzada, siga creciendo. ¿Sabe? Me encanta eso, Liz, porque me lleva también a reflexionar. Está haciendo este episodio, perdón, está haciendo una suerte de reflexiones continuas. Es que escucharte, Liz, me llama poderosamente la atención, porque a veces en la construcción del profesional, a veces creemos que las habilidades técnicas tienen el mayor peso. Pero fíjate que hoy tú nos estás diciendo que en esa construcción de esa marca personal, ambas cosas son importantes, ¿no? Totalmente, así es. Pero quizás, de hecho lo has dicho, hay que empezar ¿por dónde? Por conocer nuestras emociones y conocernos por dentro, quiénes somos, ¿no? Y concuerdo contigo, porque es que si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a saber hacia dónde voy? ¿No? Y eso parece muy cliché, pero hay muchas personas, quizás una de las mujeres que esté del otro lado de la pantalla diga, sé que tengo muchos talentos, muchos dones, y luego no sé por dónde empezar. Eso ya es un buen síntoma, quieres empezar. Lo que pasa es que todavía no has ordenado. Importante. Así es, tener la intención de querer hacerlo, ¿no? Y en esa misma línea me surge otra pregunta acerca de la comunicación efectiva. Porque fíjate, los seres humanos comunicamos en todo momento, como tú lo has dicho. A veces ni siquiera tenemos que decir una sola palabra, lo que se conoce como lenguaje no verbal, ¿no? Así es. Y ya estamos comunicando. Y el tema de la comunicación es sumamente necesario aprenderlo efectiva. El comunicar ya lo estamos haciendo. Aquí realmente el ingrediente importante es que sea efectiva en nuestras relaciones interpersonales diarias. A veces quizás hay dificultades con la pareja, con los hijos adolescentes o con los niños más pequeños o con el jefe o con los compañeros de trabajo, porque luego se dice, es que yo te lo dije, ¿no? Pero realmente entre decir algo y que realmente el mensaje se haya comprendido, digamos que hay una brecha que dista, ¿no? Entre una y la otra. Y me interesaría un poco que también nos ilustraras, Liz, acerca de esa comunicación efectiva en esa construcción de la marca personal. O sea, ¿por qué es importante que nosotros nos entrenemos en comunicación efectiva para poder proyectar nuestro mensaje en su mejor versión? En su mejor versión, totalmente. A veces la comunicación no es tan fácil, porque uno piensa de una forma y obviamente la otra persona tiene otra perspectiva, tiene otro punto de vista, la audiencia tiene otro punto de vista, tus clientes tienen otro punto de vista. Importante es conocer y tener esa empatía de saber, ok, ¿qué necesita el cliente en este momento? ¿O qué necesita saber la otra persona o mi audiencia, un ejemplo en este caso en las redes sociales? Ponernos un poquito de aquí a decir, ¿qué necesitan ellos? Para que con mi talento, para que con mi conocimiento, mi experiencia o mi profesión yo pueda darles una respuesta efectivamente, que ellos puedan entender el mensaje y les funcione la forma en que se los estoy dando o la información que les estoy brindando. Entonces, poder ser, yo siempre digo ser como simplificar un poquito. A veces muchas palabras, las personas realmente terminan es un poquito confundidas o no entienden realmente. Entonces irnos a lo básico, pero ¿cómo entender lo que necesitan si no me pongo en su lugar? Si no doy la vuelta y digo, ah, ok, acá están viendo un 6 y yo estaba viendo un 9 de este lado. Decir, ah, perfecto, bueno, si es un 6 sería esto, esto y esto. Y poder entonces comunicar de esa forma, porque sí es importante que haya una congruencia, perdón, en lo que nosotros estamos comunicando. Interesante, Liz. Has dicho entonces que comunicación efectiva es igual a ser empático con lo que el otro necesita. Correcto. Y eso aplicaría para todo en la vida. Para toda la vida, porque si únicamente mandamos un mensaje desde lo que yo creo o desde lo que yo considero y no estoy conectando o no me estoy poniendo en lugar de la otra persona, no va a ser una comunicación efectiva, porque lo estoy haciendo desde únicamente
mi perspectiva, mi necesidad, mi deseo, mi yo, y tal vez no es lo que la otra persona necesita. Por ende, aunque lo comunique muy lindo, no le va a ser funcional. Qué interesante. Wow. Liz, y esto me lleva a una siguiente pregunta acerca de la voz. Pero fíjate, más allá de porque es que Liz es experta, es la profesional en el arte de comunicar, pero para que ella tenga toda esa expertise, pues ha trabajado todo lo que nos está compartiendo hoy en este episodio, ¿no? Pero la pregunta acerca de trabajar nuestra voz como medio de expresión de nuestro mensaje, ¿cómo crees tú que eso tiene un impacto en nuestro bienestar emocional, partiendo del hecho que muchas veces tenemos un mensaje importante que dar y quizás pensemos que no es lo suficientemente poderoso o no es lo suficientemente contundente o alguien más ya está dando ese mismo mensaje y empiezan todas estas dudas con las que hice la introducción a este episodio de Café con Karel podcast? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué crees que es importante que trabajemos en nuestra voz como ese medio para poder construir nuestra marca personal y cómo eso está o impacta a nuestro bienestar emocional? Porque si decimos, aquí yo tengo una voz, significa que hemos trabajado en nuestra seguridad, hemos trabajado en nuestros valores, hemos trabajado en nuestros talentos, los hemos pulido, los hemos descubierto porque a veces los desconocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo eso Exacto. entonces impactaría en nuestro bienestar emocional? Nuestra voz es lo que nosotros transmitimos, es lo que nosotros realmente tenemos para contar, nuestra historia y cómo la vamos a contar, cómo vamos a mostrarle a los demás eso que somos y eso que hemos trabajado. Entonces, la voz es nuestro mensaje y cómo vamos a proyectar ese mensaje. Entonces, creo que todos los seres humanos tenemos una historia hermosa. Todos, yo digo que es como un abanico de colores, la vida de las personas y las historias, porque todos tenemos historias distintas, todas las historias son valiosas y todos tienen una voz para poder transmitir ese mensaje. Entonces, vuelvo al inicio y es, conócete, encuentra qué tienes para contar y transmítelo sin temor, porque a alguien le va a ayudar, alguien no tanto le va a ayudar, alguien lo está necesitando, alguien está necesitando escuchar tu voz. Entonces es realmente buscar la forma de fortalecer esa autoconfianza y decir, yo sé lo que soy, lo que he pasado vale y a alguien le va a ayudar y realmente alguien lo está necesitando. Entonces no callemos esa voz. Y antes de continuar con este episodio de Café con Karel Podcast, permíteme recordarte que tu salud cerebral y mental importan. Y en la clínica Neurobienestar Salud cuidamos de ti y de tu familia con los servicios de neuropsicología, psicología clínica, psicoterapia y psicología infantil. Somos un equipo especializado en neurociencias para el cuidado de tu salud cerebral y emocional. Qué interesante, Liz, porque escuchándote, a veces creemos que si no tenemos una plataforma o una audiencia de miles o incluso de millones de personas, entonces nuestra voz o nuestro mensaje no tiene el suficiente valor. Y yo creo que es importante que recordemos que el valor no está en función de si lo reconocen allá afuera o no. Tú lo has dicho, si hay una persona a la que podemos ayudar, y tú has sido más específica, que esté necesitando recibir ese mensaje, entonces yo creo que ya nos podemos dar por bien servidos, porque lo más importante es atreverse a dar el paso en la virtud, que yo creo que compartimos eso, en la virtud de poder servir a otros, que es un poco la esencia de este podcast también. Y en esa línea, Liz, a mí me encantaría que nos ilustraras un poco, bueno, a mí y a la audiencia, ¿qué es una locutora profesional? Cuéntanos un poco, porque probablemente, bueno, desde mi desconocimiento, y que tal vez también del otro lado de la pantalla hayan personas, un poco para que podamos comprender todos, porque una persona experta con muchos años en los medios de comunicación y locutora profesional tiene, digamos que, todo el aval para hoy estarnos compartiendo información sobre marca personal. Así es, bueno, una locutora o un locutor profesional es una persona, valga la redundancia, pues que se ha preparado profesionalmente dentro del área, no solamente en estudios, sino también en experiencia, en siendo intencional en las prácticas, en los ejercicios, en el desarrollo y en el posicionamiento de su voz, ya en hablando en esta línea, pues del sonido de su voz como tal, y que ha sido muy intencional trabajándolo. Y bueno, a la final también creo que el reconocimiento te lo dan mucho los años de experiencias que tienes, las marcas que te han buscado también, que creen mucho, que se identifican mucho con tu color de voz. Y un locutor
profesional es una persona pues que tiene ese talento y esa capacidad y que se ha preparado para poder abarcar diferentes estilos de locución. Tanto hacer locución en cabina, que es lo que escuchamos cuando vamos en el carro o estamos en la casa, ¿no? Prendemos el radio y escuchamos a esa persona que está en cabina hablando, ese es el locutor de cabina. Están los locutores de doblaje, aquellos que de repente prestan su voz cuando ven una película en inglés y la quieren pasar entonces a ponerle lo que es la voz en español. Está el locutor de doblaje, está el locutor narrativo. Hay muchos estilos de locutores como tal, y el locutor comercial es el locutor que le da vida a diferentes marcas con su voz. Qué interesante. O sea que pero me llama también la atención porque cuando dices que el locutor comercial le da voz, le da vida a través de su voz a diferentes marcas, hay un juego ahí importante porque no solamente es reconocer o conocer la imagen y el mensaje que quiere transmitir la marca, pero también siendo fiel a tu marca A tu personal, marca personal, sí, totalmente. Y de hecho a mí a veces me han llamado de empresas o de ciertas marcas que no van realmente alineadas con mi personalidad, con lo que yo he trabajado en mi imagen, con lo que he tratado de guardar, de ser muy intencional. Y realmente me ha tocado decir, no, lo siento, disculpa, no grabo para este tipo de empresas o de marcas como tal, precisamente para cuidar lo que por muchos años he trabajado. Entonces, también digo, el locutor tiene la libertad de elegir con qué marcas quiere grabar y todo lo demás, pero en mi caso personal, y esto es una opinión muy personal, pues yo en mi caso sí he sido muy selectiva de las marcas con las que he trabajado, buscando más que todo marcas que se alineen mucho a lo que es Liz. Una marca alegre, una marca, por lo menos marcas infantiles, he grabado, perdón, también para marcas para supermercados, para boutiques, para tiendas a nivel nacional, y realmente me he ido mucho más es por esa línea. y realmente eso, has tenido la capacidad de eso porque te conoces tan bien, Porque me conozco muy has bien. construido tan bien tu marca Exactamente. personal que eres capaz hoy, en el 2025, que es el año que corre, cuando estamos grabando este episodio, de decir, esto sí está dentro de lo que se alinea a mi marca personal, esto no, lo agradezco, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, pero no me suma a este proyecto porque no me suma a mi identidad Así es. como Y profesional. tener ese autoconocimiento y esa confianza de decir, bueno, no sé cómo lo tome la otra persona, pero con mucho respeto le comunico obviamente las razones por las cuales no, y realmente nadie lo ha tomado a mal, por lo menos en los momentos que me ha tocado dar la respuesta, que ha sido uno de esos momentos. Obviamente previo lo pienso mucho antes, cómo se lo digo, cómo lo tomará, pero a la final tienes que ser fiel a tu esencia Sí. y a lo que por muchos años te has esforzado para cuidar y has trabajado, y a la final pues lo comunicas de una forma muy, muy asertiva, con mucho respeto, y las personas terminan entendiéndotelo y muchos felicitándote. Dice, oye, vale, está bien, tienes toda la razón. Y no pierdes credibilidad como profesional. Y es que se requiere de mucha valentía al final del día, sí, porque podemos erróneamente creer que estamos perdiendo una oportunidad, pero realmente estamos ganando credibilidad. Así Yo creo que es. me quedaría con esta Sí. frase. ¿Sabes que reflexiono también? Hace unos episodios atrás tuvimos a una invitada que es especialista en el tema de finanzas, y ella hablaba, Carmen hablaba de los pilares principales para poder construir nuestras finanzas personales saludables, y ella decía, hay que partir del autoconocimiento. Entonces, a lo largo de las grabaciones de estos episodios han sido de mucho crecimiento para mí porque a pesar de que soy especialista en el área de la salud mental, me sorprende que en muchas de las decisiones, si no en todas, Sí. de las decisiones que tomamos en la El vida, el autoconocimiento es impresionante. fundamental. A veces Sí. yo cuando voy, y solo un paréntesis, yo he Sí, ido con lo de finanzas, sí, sí. cuando yo voy y uno va al mall y tú vas por una cosita y ves 5 más interesantes y tú dices, ya va, emocionalmente cómo me siento, porque te das cuenta que las compras impulsivas tienen mucho que ver con tus emociones Sí. o por cómo te sientes. Y de repente, un ejemplo, si estamos un poquito bajoneadas, de que voy a ir a ver qué me compro, y ves 5 cosas más, y a la final las personas a veces terminamos comprando muchas que no necesitábamos y terminas sintiéndote peor. Por eso, oye, gasté y realmente no lo necesitaba. Entonces también es que todo tiene que ver con las emociones. Y muy pocas veces nos hacemos como ese stop de decir, realmente esta decisión, ¿por qué la estoy tomando? Y tú lo has dicho muy bien.
cuando he tomado la decisión de decir no colaboro con esta marca, lo he pensado mucho, porque las decisiones impulsivas en base a las emociones no suelen ser las mejores consejeras, ¿no? Correcto. Entonces es importante ser racional en las decisiones que estamos tomando Ujú. y en este caso el tema que nos acota de que vayan alineado a lo que es la marca personal. Y voy a rescatar otra palabra que has dicho, Liz, que a lo largo de muchos años intencionalmente has decidido construir, que no es algo que nació ayer ni el mes No, anterior. muchos años, y mantenerse en esa línea. Es lo que te lleva, perdón, a alcanzar realmente o a mantener esa credibilidad en tu marca personal, en tu nombre y en el trabajo que has realizado. Incluso me voy un poquito más allá y la intencionalidad llega incluso cuidar las marcas con las que ya has trabajado. Para que ellos digan, ok, ella ha trabajado conmigo y está trabajando ahorita con otra marca, pero realmente es una marca, oye, posicionada o bien vista y todo lo demás. Entonces, al final no solamente te cuidas tú, cuidas tus clientes, cuidas las marcas con las que has trabajado y te das cuenta que el dinero es importante, pero tampoco es que lo es todo en ese momento. Entonces, a veces toca renunciar incluso a que, bueno, una entrada cualquier día, bueno, es dinero, sí, pero dinero con qué consecuencia, un ejemplo, dependiendo cómo quedó con las otras marcas o cómo quedó con mi marca personal, si realmente esto no se alinea conmigo. Qué interesante. Y la siguiente pregunta, Liz, creo que va muy de la mano con lo que estamos hablando, y es acerca de cómo lidiar con la comparación en un mundo donde todo parece como un escaparate, como una vitrina, ¿no? Donde todos están como observando las redes sociales, que nos encanta porque nos instruyen también sirven para tiempo de ocio, pero cuando emocionalmente no estamos saludables, esa comparación puede emerger. Yo suelo decir, de hecho lo menciono en las consultas, que no es lo mismo compararnos que contrastarnos, ¿no? Porque cuando nos contrastamos, yo creo que todos nos hemos comparado alguna vez en la vida, Totalmente. todos, ¿no? Sí, total. Pero que cuando yo aprendí que a lo largo del tiempo que contrastarnos lo hacemos desde un escenario mucho más saludable, es decir, porque cuando nos comparamos con el éxito del Otra otro, persona. sin contar todos los desafíos que esa persona atravesó para estar allí, que solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Así es. Pero cuando nos contrastamos, decimos, yo parto de un escenario con mi autoconocimiento, mis valores y todo mis talentos, todo lo que está en esa cajita, y esa persona con la que me contrasto es una suerte de inspiración para mí. Al contrario, cuando yo me comparo, realmente le pongo una connotación negativa, es decir, que nunca voy a ser capaz de llegar allá, las palabras con las que iniciábamos justamente este episodio, ¿no? Entonces, la pregunta va en esa línea. ¿Cómo crees tú, desde tu perspectiva, que esa comparación nos está jugando en contra a la hora de dar el paso de construir una marca personal? Y quiero hacer una acotación porque marca personal puede ser de un profesional independiente, una mujer que quiere lanzarse a emprender, Así es. una mujer que quiere, no sé, empezar a promocionar sus servicios como tal. Quizás a veces decimos es que hay mucho de eso. Así es. ¿Y cómo encontrar justamente esa voz diferenciadora? Y por voz me refiero a todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque al final del día sí puede ser que sea un mismo mensaje, pero que creamos en la firme convicción de que nadie lo va a decir ni lo va a transmitir como tú lo estás haciendo, porque es que tú tienes una esencia que no hay otra Liz, no hay dos Liz, naturalmente, ¿no? Pero que la comparación es bastante común. Sí, total. Y las comparaciones, como mencionabas, todos las hemos tenido en algún momento y por más que tengamos autoconfianza, nuestra autoestima esté trabajada, volverá a aparecer en algún momento donde nos comparemos con alguien. ¿Por qué? Porque ya sea que admiramos a esa persona y decimos, ay, wow, que ya alcanzó esto, algo que yo he soñado y wow, todavía no llego, pero todo depende también desde dónde viene esa comparación, si viene desde una carencia o desde que te minimizas y dices, ay, no, es que yo no puedo, ay, es que yo, y nos empezamos a dar latigazos emocionales, digo yo, ¿no? Y realmente ahí nos estamos haciendo daño. Yo las comparaciones considero que realmente a veces nos comparamos porque admiramos a una persona y nos inspira y decimos, oye, me gustaría, y me estoy comparando en ese sentido, decir, pero es porque estoy admirando algo que me inspira. No para yo copiar a la persona, sino para decir qué hizo, qué acciones hizo, qué libro leyó, qué estudió, en qué se preparó para llegar donde está y que me pueda inspirar a mí y yo decir, ok, esa herramienta que esa persona utilizó, oye, me puede funcionar. Si lo vemos en una línea positiva, pero si nos vamos a eso de minimizarnos, de darnos esos latigazos emocionales, que yo no puedo, ay, no es que yo no tengo ese talento, es que para mí es imposible, en vez de impulsarnos, nosotros mismos nos estamos eh,
nos Hundiendo. estamos hundiendo, exactamente. Entonces, a la final tenemos que rescatarnos, principalmente nosotros mismos y entender que nosotros tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos un camino que hemos hecho, tenemos una historia, como comentamos. O sea, todos tenemos una esencia totalmente diferente. Todos somos seres humanos, fortalezas y debilidades. Pero estoy segura que así mismo también todos tenemos un talento en especial. Y me llama poderosamente la atención, Liz, lo que mencionas de reconocer esos talentos que tenemos y que cuando nos estamos comparando, en todo caso, sea como una fuente de inspiración. Pero quiero acotar que hay que ser también, digamos que responsables en el hecho de que los talentos que tenemos hay que pulirlos. A veces nos quedamos como en esa posición, yo diría como de víctima, ¿no? Como, bueno, yo no tengo nada que ofrecer y hay muchas personas que lo hacen. No, 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 ya va. ¿Tienes algo para dar? Así es. Hay otras cosas que te hacen falta por construir, pero ¿qué cosas son? ¿Y cómo planteas un plan estratégico para poder desarrollarlo y que entonces salgas realmente con un mensaje con mucha más confianza? Pero que eso, por un lado, como tú lo mencionabas hace un rato, la parte técnica es importante. Fíjate, antes de buscar esa parte técnica está el autoconocimiento que tú mencionabas, ¿no? Exactamente. Porque si eso no está bien cimentado, difícilmente vamos ni siquiera a googlear dónde dan cursos de tal cosa para poder especializarme, ¿no? Entonces, realmente, cuando en la marca personal decimos, eso es algo que alguien más puede hacer, realmente mirémonos al espejo y digamos, ¿realmente es alguien más quien puede hacer esto o realmente soy yo que tengo miedo a exponerme? Ujú. Entonces, vemos que al final del día es un tema de autoconocimiento y un tema de las emociones, ¿no? Así es. El miedo al rechazo, la inseguridad. ¿Y cómo se vence el miedo? Mira, tal cual como cuando éramos niños y le teníamos miedo a mirar debajo de la cama porque creíamos que había un monstruo. ¿Cómo vencíamos ese miedo? Pues nos asomábamos debajo de la cama Bueno, habíamos. y que no había un monstruo. Así es. Y parece Enfrentamiento. mentira, pero el miedo es algo tan natural, no importa si tenemos 5 años o tenemos 55 años, da igual, el miedo sigue siendo la misma emoción Ujú. y yo creo que al final del día trata de que seamos capaces, la valentía, que será el antónimo al miedo, de atrevernos a hacerlo. No va a salir bien a la primera, eso podemos tener certeza, Total. pero la segunda vez va a salir mejor que la primera, y la Ujú. tercera mejor que la primera, y la cuarta mejor que la primera, ¿no? Así es, y que el miedo a veces es como ese temor a lo desconocido, a eso que de repente nunca lo hemos hecho o no nos hemos enfrentado preciso por miedo y no lo hemos intentado y estamos como que, pero es enfréntalo, hazlo, como mencionas, no nos va a salir bien al 100% tal vez a la primera, tal vez por la falta de experiencia, pero ya tenemos una nueva experiencia. Y luego Okey, otra, y vamos sumando experiencias hasta que nos vamos fortaleciendo y decir, ya puedo hacerlo, así es. ya sé qué es, o este era mi temor, wow, realmente logré abrir mi empresa, logré tener mi emprendimiento, o sea, lo logré, porque primero me tomé el tiempo, hice esa pausa y me tomé y dije, ¿qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Con qué sueño? ¿Qué tengo ahorita a mano con lo que pueda empezar? Y empezar entonces a desarrollar todo esto, ya son esos primeros pasos. A solamente cada vez que llegamos en la noche y nos acostamos, decimos, ay, me gustaría, y me gustaría, y me gustaría. Y un día, 6 meses, un año, 2 años, en ese me gustaría, y a veces Toda la se vida. pasó la vida en el me gustaría. Sí. Cuando realmente tomando la primera acción de escribirlo, de definirnos, de enfrentarnos a nosotros mismos, decir, ya va, ¿qué soy? ¿Quién soy? Como mencionaba desde el principio, Sí. y poder anotarlo y ser muy intencional en aceptar lo que vamos descubriendo y es lo que descubrí, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Perfecto. Esto es lo que voy a hacer en esto, y en esto, perfecto, y avanzo. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que llega el momento que de repente no nos damos cuenta, pero hemos sido tan intencional y constantes en esa perseverancia de decir, wow, ya me siento como mucho más preparada, mucho más preparado. Ya no solamente anoté cuál era mi emprendimiento, sino que ya anoté los servicios de mi emprendimiento, los productos de mi emprendimiento, ya le tengo los nombres, ya le tengo el logo, ya le tengo la paleta de colores, ya tengo, ya visualizo dónde quiero que esté mi primera sucursal, un ejemplo, ya veo cómo quiero que sea mi estudio, cómo sea mi oficina, pero voy avanzando en ese algo. Pero si nos quedamos solamente en el me gustaría, ahí nos podemos quedar toda la vida. Y yo creo que esa es la diferencia, Liz, entre un sueño y establecer un objetivo. Así es. Porque el objetivo es el camino o es el vehículo que nos lleva a la meta. Ujú. Y quizás la meta la vemos como algo que asusta porque lo vemos muy grande.
pero para eso son los objetivos, nos vamos trazando pequeños pasos Así es. que la suma de esos pasos pues nos llevan naturalmente a la consecución de esa meta. Pero realmente todo parte de lo que has dicho, ¿no? Perder ese miedo. Y yo me atrevo a decir que es el miedo al rechazo, porque claro, exponernos cuando salimos de nuestras cuatro paredes, claro, van a haber personas que dicen qué mensaje tan importante o qué producto tan increíble o qué servicio tan especial. Y habrán otras personas que digan qué mensaje tan cliché, qué mensaje tan aburrido, qué producto de tan mala calidad, qué servicio tan nefasto. Y no pasa nada con eso, porque a las finales todos los seres humanos somos diferentes. Hay unos que van a hacer conexión con nosotros y hay otros que simplemente no hacen conexión con nosotros y pasa en todos los sentidos, pasa en las relaciones amorosas, pasa cuando tú le cuentas un emprendimiento a una persona y de repente la persona dice, mira, ¿sabes qué? No me sumo a ese emprendimiento, no es mi línea de lo profesional de lo que me gusta, un ejemplo. Y no quiere decir que tu idea sea mala o no quiere decir que tú seas una mala persona, simplemente pues no hiciste clic o no conectaste con ese emprendimiento o con esa persona, no conectaste, no pasa nada, no es que tú seas malo, tengas algo malo dentro de ti. Entonces, por eso digo, conocernos es saber que aunque a veces nos rechacen, que puede pasar, El rechazo es parte de la vida. no pasa nada, o sea, yo digo, no pasa nada viéndolo de una forma amena en el sentido de Sí. decir, si nos rechazaron, ¿qué podemos hacer? Nos puede doler un poquito, vamos a pasar un proceso, pero a las finales yo sigo siendo yo sigo conociendo mi valor, mis principios, lo que Bien. soy, hacia dónde voy. ¿Me golpeó un poquito? Sí, perfecto, golpea un poquito, pero avanzo. No me quedo, porque si nos quedamos quiere decir que entonces nos estamos rindiendo a lo que somos, Así no es. estamos abrazando lo que somos o no hemos conectado y encontrado lo que somos, por ende, todo lo de afuera nos golpea, nos golpea, nos golpea y vivimos una vida totalmente quebrada y ahí nos quedan ellas, cuando tenemos toda la capacidad y todo el potencial de avanzar. Y privamos a las demás personas. Y privamos a los que siguen ahí en esa sintonía de decir, wow, perfecto, me encantó ese proyecto, Bien. vamos, hagámoslo. Sabes que a mí me gusta mucho una frase, bueno, no es una frase, es una reflexión que hace Margarita Pasos, no sé si la Sí, la claro, conoces. sí. Ella menciona que la persona que te va a hacer una crítica es la persona que nunca ni cercana ha estado de lo que tú estás haciendo. Es decir, que si tú le cuentas a un gran empresario que tienes una idea de emprendimiento, que va a ser el empresario, por supuesto, claro que sí, te da los tips para ir escalando. El que te va a decir eso no va a pegar, eso no va a ser rentable, ¿para qué vas a invertir? Es la persona que no ha emprendido, pero ni la venta de unas golosinas. Entonces, yo creo que es importante también saber a quién vamos para hacer las preguntas. Así es, ¿A quién le totalmente. prestamos los oídos? Es exacto. O en quién nos miramos. ¿O en quién nos O en mira? quién nos miramos también. O sea, y tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos. De decir, un ejemplo, estamos viendo en redes sociales esa persona que tiene, un ejemplo, muchas cosas, tiene avión y está en viaje y viaje. Ajá. Esa es esa persona y tendrá sus oportunidades. Encuentra las tuyas Así es. y alcanza las tuyas personales y verás que puedes lograr muchísimo también. Y Entonces, todo parte de poder creer, así es de poder creer en el potencial que se tiene. y sacarle provecho. Claro. Sabes que en esta fase del episodio estamos mencionando frases de otras personas. El otro día escuchaba un podcast casualmente de Vilma Núñez, no sé si Sí, la claro. conoces, y Vilma Núñez decía que de hace un tiempo para acá estaba muy relacionada con una frase que dice más o menos así, cada vez que ella va a emprender algo nuevo, ella dice que ella confía plenamente en que eso se va a dar y si no confía en que algo mejor se dará. Ujú. Cuando yo la escuché decir eso, dije, Total, wow, porque eso es, lo hago aún con miedo, así es. pero confío en que los resultados van a ser los que estoy esperando. Y si no, pues va a venir algo Por otro mucho lado, mejor. algo mucho mejor, por otro lado, pero siempre aprendiste algo de eso que en ese momento no se dio. O sea, yo soy una persona que piensa que siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo que no conocías previo o no habías visto o que tenías que reforzar nuevamente y decir, ya, ahora sí aprendí la lección, ¿no? Sabes que en mi primer libro yo digo una frase que justamente va un poco con lo que acabas de decir. Realmente nunca perdemos, porque aún perdiendo estamos ganando aprendizaje. Total, Sí. totalmente. Mira, y en esa misma línea, Liz, avanzando ya en este episodio de marca personal y la importancia del bienestar emocional,
¿Qué opinión merece desde tu perspectiva el tema de la autenticidad o la naturalidad? Hubo una época, quizás hace 2 o 3 años atrás, donde todo lo que había en redes sociales era autenticidad, autenticidad. Yo por esos años no entendía muy bien por qué decían tanto esta palabra. Ujú. Hoy quizás lo comprendo un poco mejor y con toda la ilustración que tú nos acabas de decir. Pero a pesar de que hoy conozco un poco más lo que hay detrás de la autenticidad, eh, creo que nunca dejo de aprender desde la perspectiva de que cuando nos vemos reflejados en alguien y queremos inspirarnos, hay una delgada línea entre inspirar y copiar, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué es importante en la construcción de nuestra marca personal la autenticidad? Sí, porque es súper importante, realmente porque sigues apostando a lo que tú eres. O sea, sigues con esa conexión contigo mismo y aunque las tendencias cambien, aunque todo cambie, tú te mantienes siendo primeramente fiel a lo que tú eres, fiel a tu esencia, fiel a lo que sabes que hay dentro de ti. Porque a lo contrario vamos a ser personas muy llevaderas y cambiantes y estamos entonces mandando un mensaje también Contradictorio quizá, contradictorio totalmente o muy cambiante y las personas quedan como que, ok, confunda a la audiencia, ¿no? confunde un poco a la audiencia. Entonces creo que a las finales siempre van a haber cambios externos. O sea, el medio, el mundo está en constante cambio y eso creo que no lo vamos a poder controlar al 100%. Lo que sí vamos a poder controlar siempre es con ese autoconocimiento decir, es que esto soy. Y poder saber que aunque venga una tendencia distinta, hay cositas que uno puede sacarle provecho si va contigo. Y hay otras que simplemente las dejas pasar y no pasa nada, porque sigues siendo auténtico y sigues abrazando lo que tú eres y sigues apostando a eso que sabes que eres, que no va a cambiar, aunque muchas cosas allá afuera estén cambiando. Qué interesante lo que dices, Liz. Y antes de continuar con nuestro episodio de Café con Karel podcast, donde estamos hablando sobre la importancia del bienestar emocional en tu marca personal, queremos agradecer a Aranjuez Hotel por su amabilidad de facilitarnos sus instalaciones para la grabación de este episodio. Liz, un poco concatenando con lo que tú acabas de mencionar, yo creo que a veces las personas se crean como una suerte de personajes, ¿no? Y quizás eso puede llevar a las personas a ese agotamiento emocional, porque cuando decides tener una marca personal, te guste más o te guste menos, tu imagen está expuesta al ojo público, ¿no? Y en esa exposición a la imagen pública habrán personas que aplaudan lo que estás haciendo, habrán personas que digan, no, no es tan bueno como creía que era, ¿no? Así. Y quizás muchas veces en esa construcción de esa marca personal estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo allá afuera. Y a veces en conversaciones coloquiales que yo tengo, no con cámaras, como en esta ocasión, yo suelo decir que una de las cosas que puede ayudarnos a combatir eso es dejarnos de crear personajes, que va muy de la mano con todo lo que tú dices, ser fiel a nuestra propia esencia, porque no puedes pretender en un contexto ser una cosa, en otro contexto ser otra, porque eso te va a agotar. O sea, ¿qué personaje estoy jugando en cada uno de los roles, no? Y porque al final del día la marca personal eres tú. Total. Entonces, tu esencia, tus valores y lo que mencionábamos, si eso va cambiando y la autenticidad no la tienes clara y tu autoconocimiento no lo tienes claro y tu escala de valores no lo tienes claro, no solamente confundes a la audiencia, sino que tú misma llegas a un punto que puedes confundirte. ¿Qué es lo que quiero decir o cuál es el mensaje que quiero enviar, no? Y es interesante porque realmente las personas, el ser humano, somos actores, digo yo. Las personas podemos fingir, pero ¿por cuánto tiempo podemos sostener lo que no somos? Wow. Y aplica en todo sentido, para un cliente, en una relación, en tu casa, con tus amigos. ¿Por cuánto tiempo vas a poder sostener lo que realmente no eres? Entonces llegará el momento que a la final es, por supuesto, que eso puede llevar a un agotamiento emocional porque estás sabiendo que no eres eso que estás proyectando. Entonces, ¿para qué causarnos eso cuando desde el inicio podemos abrazar lo que somos, viendo ese y trabajando ese autoconocimiento, que a las finales estamos en constante aprendizaje? No es que llegué aquí y lo logré y aquí terminé, no, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad cada día de seguir aprendiendo, de seguir haciendo ajustes, digo yo, en nosotros mismos para cada día ir trabajando y dando y llegando a nuestra mejor versión. Me encanta. Me encanta, Liz. En esa misma línea me encantaría que ahora nos adentremos a hablar sobre la voz interior, porque fíjate, a veces creemos que las únicas personas que nos van a hacer juicios o señalamientos vienen de la parte externa, vienen de afuera. A veces esa fase ni siquiera ha llegado y realmente es la propia voz interna, esa vocecita interna, esos pensamientos
que son los que nos juegan una mala pasada, yo le suelo llamar que es como un autosabotaje, ¿no? No Sí. hemos empezado nada y ya dijimos, eso no va a funcionar, ¿no? O le dicen el síndrome del O el impostor. síndrome del impostor. Así es. Así es, sí, sí. Que Y sabes que la ciencia ha mencionado que entre hombres y mujeres, las mujeres son más proclives a tener el síndrome del impostor. De pronto, para las personas que no saben, el síndrome del impostor es cuando tú tienes, no es que estamos fingiendo ser alguien, todo lo contrario, es cuando eres alguien, sabes que tienes el talento, todo lo que hemos hablado de marca personal, pero te sientes que no eres lo suficiente. Un ejemplo muy práctico, por ejemplo, a la mujer que la ascienden de gerente a CEO regional. Y naturalmente que si te han ascendido es porque tienes toda la capacidad. Y cuando estás ahí en tu primer día de trabajo siendo CEO regional, dices, ¿y ahora será que yo puedo con este paquete? ¿O realmente será que voy a poder conciliar mi vida laboral con mi vida con mi vida personal? O y capaz y si no soy lo suficientemente buena, ¿no? Entonces es eso, el síndrome del impostor, autosabotaje en el sentido de que ya lograste estar allí, pero estando allí dices, yo creo que no voy a ser capaz. Exactamente. Ahora, esos pensamientos que nos pueden llegar es natural. O sea, van a estar porque son pensamientos. Y nosotros, si contáramos los pensamientos que llegan en nuestro día a día, yo creo que es infinito, diría yo. O sea, 24 horas o las horas que nos mantengamos despiertos, constantemente estamos con un bombardeo de pensamientos positivos y negativos, que nos suman o que nos frenan un poquito. Pero a la final yo digo que es a qué le haces caso y poder detectar cuando realmente viene en una línea que tú dices, sí, este pensamiento me está diciendo como que no puedo, pero si hacemos esa pausa, hay que ser muy intencional. Es que para tener autoconocimiento hay que ser muy intencional y esto es aplicado todos los días. Yo trato de aplicarlo todos los días y digo, ok, ya va. Me viene este pensamiento y dice que de repente no puedo lograr esto o no puedo o no tengo todavía lo que necesito para entonces poder hacer. Pero si realmente me pongo a ver qué cosas sí tengo, puedo cambiarlo. Es como un switch. Puedo cambiarlo y a la final me voy con lo que sí. Entonces realmente creo que todo va también en cómo nos hablemos a nosotros. Como mencionabas también de esa voz interior y voy nuevamente al principio, mis hermosas, porque es súper importante poder conocernos y abrazar lo que somos. ¿Por qué? Porque cuando estemos en una situación donde de repente no era lo que esperábamos, va a ser muy crucial cómo nos hablemos a nosotras mismas. Cómo esa voz interior nos calma, nos alienta, nos abraza, nos motiva para decir, ya va, Liz, es cierta. No sucedió por aquí como esperabas, pero respira, calma o ya va a pasar, te vas a sentir mejor o no salió como querías, pero lo intentaste. Lo hiciste bien, perfecto, no pasa nada. Sigamos hacia adelante, vendrá una nueva oportunidad o mañana podrás hacerlo diferente, podrás hacerlo mejor o bueno, por lo menos aprendiste algo nuevo por aquí. Entonces, cómo nos hablemos a nosotros mismos también es esa conexión que nos va a ayudar a poder nosotros enfrentar situaciones de la mejor forma. No podemos evitar muchas cosas, pero sí cómo las enfrentamos y yo considero dependiendo cómo nos hablemos, cómo es esa voz interior con nosotros mismos. Me encanta esa analogía que haces, Liz, sobre el switch, que es una invitación, yo creo, a cambiar de partir de nuestras carencias a empezar a partir de lo que sí tenemos, y porque tenemos un montón de cosas, pero para poder hacer ese switch tenemos que tener clara la lista de las cosas que sí tenemos. Y les digo algo, ese switch no lo puede hacer nadie por nosotros. Así es. Es una responsabilidad de nosotras mismas. Me encanta eso porque fíjate que una de las cosas que hemos ido mencionando una y otra vez en cada episodio, quizás no directamente, quizás esta es la primera vez que lo voy a mencionar directo, pero cada episodio intenta justamente entregar ese mensaje. Hay que hacernos responsables de la vida que queremos construir. Hay una gran diferencia entre quedarme aquí de expectante o de espectadora y decir quiero ser la protagonista. Desde la humildad, desde la generosidad, ¿no? Nada desde lo egocéntrico, todo lo contrario, ¿no? Que qué hermoso cuando nos adueñamos de esa voz y de ese pensamiento, ¿no? Total. Liz, y en esa línea me encantaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos llegar a encontrar esa voz interior que realmente nos aporte a esa marca personal que queremos construir? Danos tips que de pronto te han funcionado a ti, que tú nos digas, bueno, mira, yo entendí esto y esto me ha aportado. Así es. Bueno, partiendo del autoconocimiento,
y estando abierta realmente a abrazar aún lo que no me gustaba de mí o reconociendo a donde realmente no era mi fortaleza, pero forma parte de mí. Entonces hacer esa lista y decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas internas y externas? ¿Qué puede ser interna? Un ejemplo es una fortaleza, una persona positiva, una persona de fe. ¿Cuáles son mis fortalezas internas? Externas, bueno, soy buena para esto. ¿Qué es ¿Y lo nos que soy recomiendas buena hacia escribirlas? afuera? Por supuesto, porque es como las ideas, a veces están solamente en nuestra mente, pero si no las pasamos al papel, si no la ponemos em, en un diario, si no lo sacamos de aquí, es como cuando estás pasando una situación y no la hablas y te la guardas y está aquí y la sientes aquí en el pecho y simplemente Está como encapsulada. encapsulado. Pero cuando lo hablamos es como, wow, incluso hasta nosotros nos lo vemos de una forma diferente. Entonces, cuando la idea que tenemos o eso que conocemos internamente nosotros, lo escribimos, cuando nos enfrentamos a una situación donde sentimos que nuestra integridad, nuestros principios, nuestros valores están a juego, ya va. O alguien me dijo algo contrario, es decir, ya va. Yo sé y yo escribí que yo soy esto. Y aquello negativo o en contra que me dio esa persona que me hizo sentir un poquito mal, yo acudo a lo que soy, es recordarnos a nosotros mismos, decir, es que yo sé lo que valgo, es que yo sé lo que soy. Entonces es poder escribir nuestras debilidades para poder saber cómo potenciarlas. O sea, cómo decir, bueno, esto es una debilidad, pero me voy a fortalecer más bien en esto. Voy a ser intencional para trabajar y ajustar esto. Y nuestras fortalezas, bueno, para potenciarlas y sacarle provecho. Es decir, bueno, ya en esto estoy, así que en esto me encargo para sacarle mayor provecho. Acá sé que tengo que prepararme un poquito más, pero mientras me enfoco en esto y voy trabajando a la par acá. Y como yéndonos en ese sentido, porque a la final es realmente todos tenemos fortalezas y debilidades y todos tenemos la oportunidad de cada día realmente dar esa mejor versión de nosotros mismos. Como la vida misma, ¿no? Hay días como la noche, como el día. Hay días donde prevalece mucha alegría y otros días donde son más retadores, ¿no? Totalmente, y esa es la vida. Incluso a veces nosotros pasamos situaciones difíciles y salimos adelante con el tiempo y pensamos que, bueno, estamos ya exentos. Ya, más no. Mientras tengamos vida, aquí siempre vamos a estar propensos a pasar situaciones difíciles, pero entendiendo en nuestro interior que tenemos la capacidad, tenemos esa fortaleza interna, esa resiliencia, esa perseverancia, decir, ¿sabes qué? Sé que, como dice un dicho, todo pasa. En algún momento pasará. La Obviamente, construcción de esa cajita de herramientas, porque todo lo que mencionas son herramientas. son exactamente, y hay que ser intencional porque a la final los primeros responsables, como mencioné, en nuestra propia vida somos nosotros mismos. Así Nadie más, incluso hay personas que a veces nosotros queremos ayudar, pero si la misma persona no quiere asumir la responsabilidad, por más que esté rodeado de personas que ayudan muchísimo, pero a la final el punto y final depende de la otra es persona. una decisión Es personal. una decisión Sí. personal. Entonces, todos tenemos la oportunidad de poder salvarnos. Sí. Liz, a mí me encantaría ya para ir finalizando el episodio, Ujú. porque tampoco quisiera que las personas que están viendo este episodio se queden como con una imagen de que es una constante construcción al punto de que uno nunca para, porque quizás eso puede también llevar al pensamiento errado de que estamos buscando siempre perfección. Sí. Y realmente no. De hecho, antes de empezar a grabar el episodio, tú mencionabas algo que a mí me sorprendió. Me sorprendió por la humildad que tienes para poder decirlo. Tú decías, esos 10 o 15 minutitos antes de pararte a hacer una presentación o estás en tarima, en un evento social, que son en vivos, ¿no? No importa cuántos años de expertise tú puedes tener, tú nos decías hace unos minutos atrás fuera de cámaras que desde los 16 años empezaste en el mundo de los medios, es decir, que tienes una amplia experiencia y que con toda esa amplia experiencia tú hoy nos hayas dicho aquí al equipo de producción de Café con Karel Podcast, esos 10, 15 minutos antes de ir al escenario o de ir a hacerme el trabajo que sé ya hacer, que me he preparado para hacerlo, siempre da como un poquito de ansiedad, un poquito de nervios. A mí me encantaría que nos acompañaras con una reflexión acerca de eso, porque cuando te escuchaba decirlo, para ti era como muy natural. Entonces, el mensaje que yo recibía es como, no estamos buscando perfección, abrazo esa emoción que tengo en ese momento, me viene a decir algo, pero ya luego cuando estoy fluyendo, pues recuerdo de qué estoy hecha y para qué vine a hacer el trabajo aquí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y tal cual como lo mencionas, o sea, lo que las personas pueden escuchar de Liz Robles como locutora o las marcas que ha trabajado o los medios donde ha trabajado y los años que se ha mantenido trabajando en los medios de comunicación, no es de la noche a la mañana. Entonces, también es tenernos esa paciencia. A veces cuando yo hago algunas locuciones o enseño sobre locución, muchos con, wow, qué voz, sí, pero esa no fue la voz del inicio. No fue la voz cuando tenía los 16 años, los 17, los 18. Todo ha sido esa perseverancia, ese mantenerse y siendo intencional en ir haciendo esos ajustes, hablando en la línea profesional, porque realmente lo que soy ahorita, obviamente no era lo que era ayer, pero ha sido ese trabajo constante. Y eso mismo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida personal. O sea, no esperemos que ya nuestra vida mañana cambió en un parpadeo. No, o sea, podemos empezar y a las finales es poder sostener esos pequeños pasos, como dice John Maxwell, pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Pero empezar por esos pequeños pasos porque podemos lograrlo, o sea, tenemos la capacidad, ustedes que nos ven tienen todo el potencial, toda la capacidad de poder alcanzar grandes cosas. Entonces, no nos desesperemos porque a veces queremos las cosas ya. Y en Y este es mundo, natural. sí, este mundo tan instantáneo. Tan instantáneo, sí. Entonces, ese es otro punto importante, o sea, vayan a su ritmo. No nos estemos con esa comparación negativa de que, guau, pero ¿cómo lo logró? No, le tomó tiempo. No sabemos las experiencias tal vez de vida también, tal vez difíciles o duras que esa persona debió haber pasado, o lo que tuvo que haberse superado a sí mismo, muchos retos, o qué cosas tuvo que soltar a temprana edad para alcanzar lo que hoy en día es. Entonces, y tal vez no es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Entonces, mejor enfoquémonos en nosotros, vayamos a nuestro ritmo, seamos intencionales en lo que nosotros vamos a ir desarrollando, partamos y perdamos ese temor de encontrarnos con nosotros mismos, porque a veces uno dice, ay, pero es que si hago esa pausa y trato de autoconocerme más, sé que me voy a encontrar con muchas cosas que no me van a gustar. Pero dicen que hay que pasar por la oscuridad para llegar a la luz. Entonces hay que perder ese primer temor, romper esas barreras, descubrir lo que realmente somos o lo que ya sabemos que somos, pero aceptarlo y decir, pero ser intencional y saber, bueno, esto soy, no me gusta mucho, pero lo puedo trabajar, lo puedo mejorar. Entonces, a la final yo puedo dejar esa reflexión de decir que cada quien vaya a su ritmo. Todos tenemos la oportunidad, mientras tenemos vida, tenemos oportunidad, todos tenemos capacidad. Y en aquello que no somos al 100% buenos o que nos falta un poquito, está, está la ayuda profesional, están los estudios, están los cursos, están las capacitaciones, está ese mejor amigo o está ese coach, está ese profesor, está esa persona que me inspira, está ese psicólogo o esa psicóloga con la que me puedo sentar a conversar o está esa amiga que admiro tanto, que es muy sabia, que es muy inteligente. O sea, hay otras alternativas también, Los que mentores. los mentores que podemos utilizar precisamente para eh, seguir adelante, fortalecerse y sacarle provecho a lo que somos y ser intencionales en mejorar lo que sabemos que podemos mejorar. Me encanta. Liz, y para ir finalizando, ¿qué le dirías a la Liz de 16 años que por primera vez entraba al mundo de los medios? Wow, a esa Liz le puedo decir que la admiro mucho. La admiro muchísimo, muchísimo, porque aunque a esa edad no lograba medir al 100% todos los retos que iba a enfrentar a tempranas edades, porque me tocó dejar mi familia bastante temprano e irme hacia Panamá y asumir nuevos retos, nuevos desafíos, le diría eso, que la admiro porque se fue tras sueños, tras oportunidades, sin saber el panorama de retos y de muchas lágrimas, muchísimas lágrimas que iba a tener que soltar en eso, pero que a las finales la admiro porque logró mucho. Y una oportunidad la llevó a otra, a otra, a otra, y siempre saber escoger las oportunidades, mantenerlas, ser muy responsable, primeramente con tu propia vida, porque uno solito está expuesto a muchas cosas, hay muchas cosas en las que no tienes experiencias, pero siendo fiel a ti, cuidándote principalmente, te hace mantenerte en la línea correcta, en la línea donde vas a aprovechar las oportunidades profesionales, las oportunidades que te ofrece la vida también, incluso aquellos retos que no esperabas o aquellos golpes inesperados de la vida, deciden, ya va, bueno, me tocó pasar por esto y por algo será o algo me enseñó y seguir adelante. Entonces,
yo le diría realmente es que la admiro muchísimo. Qué bonito poder mirar la versión nuestra del pasado admirando. Yo me atrevería a decir que admirando la valentía que La tú diste, valentía, la valentía. definitivamente. Y para terminar, Liz, te cedo las cámaras de Café con Karel Podcast para que puedas enviarle un mensaje a todas esas mujeres que forman parte de esta audiencia, que están de pronto pensando en si me atrevo, me lanzo, tengo la idea y están dubitativas en querer crear un emprendimiento, en querer lanzarse a la imagen pública a través de su marca personal. El mensaje que tú crees que pueda ser de beneficio para ellas, aquí está tu cámara. Hermosa, hay que hacerlo, hay que atreverse porque tienes todo el potencial, tienes los dones, tienes las capacidades. Tal vez no tengas mucha experiencia, otras sí van a tener esa experiencia, pero enfócate en ti y abrázate con lo que eres porque tienes todo el potencial. Así que mi consejo es eso que está ahí en ese corazoncito que de día, de noche lo sueño, lo pienso, lo imagino, atrévete, hazlo. Hay que dar el primer paso que es el que nos lleva a romper esa barrera de ese temor, de ese y si sí y si no. Hay que dar el paso porque lo que vamos a encontrar del otro lado del miedo es maravilloso. Lo que encontramos del otro lado una vez enfrentemos es maravilloso y eso nos lleva a un gran crecimiento y llegará el momento en que también vamos a terminar inspirando a otras personas. Me encanta, Liz. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en este episodio donde abordamos la importancia del bienestar emocional en tu marca personal. Por aquí les avisamos si en algún momento dado Liz se anima a darnos un curso de marca personal, porque yo estoy convencida que ahí nos vamos a apuntar de primera en la lista. Bueno, y de esta forma culminamos un episodio más de Café con Karel Podcast. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este episodio, regálanos un like o comparte este video con aquella persona que tú crees que le pueda ser de beneficio. Nos vemos en una próxima cita. Bye bye.